tecnología, moda, contactología y eventos. Aquí inicia Salud Visual Hoy, el programa que lo mantiene al día con todas las noticias del sector de la salud visual. Todo al alcance de sus ojos. Bien, amigos, bienvenidos. Siempre con noticias muy interesantes. Recientemente, una empresa presentó una nueva propuesta de lentes de contacto. Esta empresa contrató hace ya varios meses a una optómetra colombiana muy reconocida, muy clínica. Precisamente la semana pasada realizó el lanzamiento de no lentes de contacto multifocales. Y suena muy bien porque justamente fue lo que está presentando en este momento la empresa que está representando. Norma, bienvenida a Salud Visual. Hola Javier, gracias por la invitación. No sé si será mi audio, pero te escucho como entrecortado. Creo que es el mío. Ok, bien. No, agradecerte por el espacio y agradecerle a cada uno de los oyentes y de los profesionales que nos está escuchando en este momento, hoy lunes, 11 de la mañana. Agradecerles. No te entendí si me hiciste alguna pregunta. Doctora, creo que te dijo que en qué consistía el lanzamiento de estos lentes. Ah, ok, De perfecto. One Month. Muy bien. Bueno, como lo decía Javier, esta semana, la semana pasada, hicimos un primer lanzamiento de nuestro producto estrella, Miru One Month Multifocal. Es un lente de contacto multifocal que tiene una diferenciación y nos enorgullece realmente presentar este producto a toda la salud, pues, a todos los optómetras, básicamente porque realmente en este diseño lo que hacemos y lo que buscamos es tener en cuenta todo este proceso acomodativo y de convergencia que tiene un paciente al mirar en visión próxima. Todos sabemos que cuando el ojo está en visión lejana, el ojo está totalmente relajado, pero en el momento de ver de cerca, automáticamente activamos tanto la acomodación y la convergencia y automáticamente también la pupila genera una miosis. Y lo que quisimos con este diseño básicamente es mejorar, primero, no solo la comodidad, sino ante todo, digamos que esa tolerancia en cuanto a la parte visual, en visión lejana y visión próxima. ¿En qué consiste este diseño? Nuestro diseño High lo que busca es descentrar la zona óptica hacia la parte nasal estratégicamente de tal forma que cuando el paciente esté viendo en visión próxima, esta miosis, esta acomodación y esta convergencia coincida con la zona óptica, mejorando la agudeza visual en visión próxima y en visión lejana. Muy bien, suena muy bien. Y el reto frente a los usuarios crónicos pues es grande. Y creo que primero está superando un poco la resistencia que teníamos los profesionales de la visión frente a las experiencias de lentes multifocales. En esta propuesta, la corrección de los dos ojos va idéntico, el diseño va igualito, los dos ojos, la binocularidad se respeta, o hay un mayor énfasis en un ojo, en el dedo dominante. ¿Cómo están manejando el concepto de manera que está precisando usted de convergencia, acomodación y binocularidad? Ok, bueno, básicamente tenemos dos diseños, diseño low y diseño high. El diseño low está diseñado para presbitas jóvenes hasta aproximadamente 1,75 y el diseño high está diseñado para estos presbitas avanzados. Recordemos que la pandemia aceleró un proceso que es toda esta era digital, donde antes podíamos clasificar la presbicia como pacientes de la generación X, los baby boomers, la generación silenciosa, pero realmente hoy en todo este grupo de presbitas, tanto de jóvenes como de avanzados,
esta era digital, pues básicamente el paciente va a tener que utilizar o utiliza su visión próxima con un teléfono, con una tablet, con una computadora. Así que tenemos dos diseños, el diseño Low para pacientes presbitas jóvenes, ¿en qué consiste? Visión simultánea, un diseño esférico, donde la parte central va a estar la visión próxima y sus potencias van siendo cambiadas hacia la periferia para la visión lejana. Y nuestro diseño High, que está diseñado para presbitas avanzados, donde tenemos adiciones, pacientes con adiciones mayores de 2 dioptrías. Y aquí es la diferenciación donde vamos a tener esta zona óptica, donde va a estar visión próxima en la parte central, descentrada nasalmente, para coincidir con esta convergencia, acomodación y miosis que tiene la pupila en el momento de ver de cerca. Digamos que uno de los requisitos, y como lo decías Javier, tal vez las adaptaciones multifocales siempre ha sido como el coco de las adaptaciones si comparamos con un lente esférico, lente tórico, básicamente por esas necesidades y esos desafíos visuales que tenemos en los pacientes presbitas por esta visión simultánea. Entonces, con estos diseños, ¿cómo se adaptaría a pacientes con adiciones menores de 2? Un diseño low en ambos ojos. La dominancia, algo muy importante, digamos que hay muchas condiciones y muchas consideraciones en el momento de la adaptación. Primero es esa refracción actualizada con el máximo positivo, y aquí sí cabe resaltar esto, y creo que esto es uno de los tips más importantes para una adaptación de lente multifocal del diseño que sea. Siempre manejar este máximo positivo, nuestra regla de oro. 2, tener la dominancia, pero cuando hablamos de dominancia, lo más aconsejable es la dominancia sensorial, más que la dominancia motora, la sensorial, y escoger ese paciente que tenga una motivación, ese paciente ideal, ese paciente que realmente no requiera esos detalles finos de agudeza visual, porque muchas veces nos comprometemos y le damos falsas expectativas al paciente en cuanto a agudeza visual. ¿Qué buscamos con este diseño? Básicamente es mejorar esa primera complicación que tenemos en pacientes multifocales, que es la agudeza visual en visión lejana, intermedia y próxima. Muy bien. Bueno, tenemos aquí a Guillermo Carrillo. Guillermo Carrillo, bienvenidos al Visual Hoy. Ya está habilitado, doctor Carrillo. Hola, hola, hola Javier, hola Norma, qué gusto verlos. Hola Guillermo, buenos días. Bueno, amigos, miren, estamos en un tema muy interesante. Es una oportunidad de servicio e ingresos para nuestra comunidad, atender a los tres. Tenemos la necesidad visual, estamos interesados en mejorar nuestra calidad de vida, tenemos el presupuesto, amamos la comunidad y la juventud. Tenemos un reto, una propuesta de los lentes de contacto multifocales. Guillermo, ¿cuál es la lectura tuya desde IACLE, desde nuestro programa de radio también? Está en permanente contacto con los profesionales de la visión de América Latina. ¿En qué camino vamos por los lentes multifocales? Si lo vemos desde el punto de vista de población, los presbitas a nivel global son el 35% de la población, y sabemos que en el grupo de presbicia obligatoriamente todos requieren algún tipo de corrección para la visión de cerca. Entonces, digamos, desde el punto de vista de porcentual, la presbicia, creo yo, es el mercado potencialmente más grande, porque estamos casi todos obligados a utilizar una corrección para visión de cerca en algún momento, así hayamos sido métropes eventualmente. El valor probablemente es mayor en Europa, pero en América Latina es muy similar. Por ejemplo, estaba revisando temprano, Perú está en el 34% de presbitas entre los 40 y los 80 años, Colombia igual está en 35%, y si vamos haciendo la misma extrapolación encontramos que más o menos estamos a nivel global. Eso es un gran reto porque nos indica que las necesidades van a ser cada vez más grandes, y en la medida que nuestras comunidades van envejeciendo, pues vamos a tener potencialmente más pacientes por atender. Siempre ha habido, como escuchaba lo que mencionaban, el gran reto de la adaptación, el temor, como decía Norma, el coco del presbita y la multifocalidad. Yo creo que ahí lo que tenemos que hacer como adaptadores, comenzar es siempre con las indicaciones del fabricante.
sea el diseño que sea, todos pueden ser eventualmente buenos para determinados pacientes en particular. Me parece sumamente interesante la propuesta que tiene Ménicon respecto a este ligero descentramiento, que me imagino que se alinea un poco con el tema del ángulo capa para poder conseguir. Creo que se fue. Creo que se fue Guillermo, pero totalmente de acuerdo con lo que decía Guillermo. Uno de los factores y una de esas consideraciones clínicas que debemos tener en el momento de la adaptación. Sí, Dinos, sí. es que te paralizaste. Continúa, Ok, Guillermo, ok. porfa. Me congelé. Te Entonces, congelaste. yo creo que ahí sí tenemos que tomar muy en cuenta lo que el fabricante nos recomienda como punto de partida. En la medida que vamos toreando a este toro que se llama presbicia y vamos ganando confianza, podemos hacer ciertos cambios, o sea, podemos retar las guías selectoras, pero yo creo que al principio la obligación es clínica, prueba de lente, no sobrevender expectativas, porque a veces le decimos al paciente, con esto es perfecto y mentira. Perfecto es tener 20 años. O sea, esa es la perfección de la presbicia, retroceder el tiempo. Pero es algo que no podemos hacer. O sea, cuando tienes 20 años eres indestructible, a los 40 ya hay que cuidarse, a los 50 obviamente un poco más. Guillermo, miren, usted toca un tema muy interesante y esta táctica de la práctica, ¿no? ¿Cómo empezar? Y me gustaría empezar un poco antes, porque yo siento que todavía hay prevención de una parte de nosotros, los profesionales de la visión, es que lo hemos intentado y que eso no ha funcionado, y por otra parte, pues no nos hemos acercado con total decisión al consumidor. ¿Cuáles son los factores? Norma y Guillermo, voy a empezar por el área, por la parte bonita de esta entrevista. ¿Cuáles son los factores negativos, Norma, que vamos a generar conciencia para superarlos y darle la oportunidad a un producto como el que ustedes están lanzando ahora y muchos otros que hay en el mercado para iniciar, para retomar? ¿De dónde estamos partiendo negativamente? ¿Qué es lo que tenemos que superar nosotros en ese reto como profesionales de la visión? Ok, bueno, como lo decía Guillermo y lo alcancé a decir, realmente las adaptaciones de multifocal se convierte como en esa barrera como profesionales y hay ciertas barreras como por ejemplo el tiempo que debe tener el paciente en la consulta, las faltas expectativas, los lentes de prueba. Al probar un diseño, indudablemente esto es fundamental y más en un lente multifocal donde tenemos una visión simultánea. Creo que son las principales barreras que también con Ménicon y con nuestro distribuidor autorizado Representaciones Visual queremos realmente como abrirlas y mostrarle al profesional que no son barreras. Cuando tenemos, primero, lentes de prueba, tenemos la disponibilidad absoluta de los lentes de prueba. En algunos estudios se ha comprobado que siguiendo la guía de adaptación, el 85% de las adaptaciones se calcula y queda el paciente satisfecho con su agudeza visual y en cuanto a todo lo que compete la adaptación del lente, comodidad, etcétera, con el 85% con la primera lente de prueba siguiendo la guía de adaptación y con el segundo lente el 100%. Así que esto realmente es como si estuviéramos adaptando un lente tórico, tal vez en pacientes con astigmatismo altos, no debe ser una barrera. Tenemos los lentes de prueba. Segundo, pienso que esa evaluación clínica antes, durante y después de la adaptación también puede ser esa barrera de tener a mi paciente en una silla más tiempo. Creo que con estos diseños podemos no acelerar, porque creo que un proceso de adaptación del lente de contacto siempre tiene que llevar ese proceso de evaluación completa antes, durante y después, pero sí el diseño y escogiendo muy bien el paciente. Aquí también es ideal el paciente ideal. Yo no puedo esperar que un paciente, por ejemplo, que tenga un astigmatismo de 1,25 a 90 grados, el resultado visual y de la calidad visual sea el mismo. Siguiendo esa guía de adaptación y las consideraciones de cada laboratorio, específicamente aquí en Ménicon con Miru OneMont multifocal, podemos tener muy buenos resultados. Muy bien. Hablando de escoger ese paciente ideal, por el tema refractivo, esos astigmatismos, es uno, imagino que por ahora pues es un lente multifocal, todavía no es atórico o abre tórico. Por ahora con Miru OneMont multifocal manejamos solamente esferas positivas, negativas con adición low, diseño high.
Más adelante con los productos que tenemos de Menicom podríamos traer lentes MTO que van a ser diseños con toricidad y multifocalidad, pero nuestro diseño que lanzamos la semana pasada solamente tiene esferas negativas, positivas con adición low-high. Algo muy importante es que a veces pensamos que una buena adaptación siempre corresponde a un 20-20. Y en los pacientes presbitas, a mí me encanta decir esto, yo creo que buscar el 20 feliz de cada paciente, que es el 20 feliz, el paciente que satisfaga las necesidades visuales, tanto a todas las distancias, que el paciente se sienta cómodo. Muchas veces podemos encontrar un 20-25, incluso un 20-30, pero si el paciente dentro de sus actividades, y por eso tan importante conocer las necesidades visuales de cada paciente, esta anamnesis, qué quiere mi paciente y cómo yo le puedo ayudar con estos diseños. De acuerdo, 20-20, perdón, 20 feliz, 20 feliz. Norma, en esa experiencia y al mencionar estados refractivos, han encontrado que quizás hay una mejor respuesta a la escuela del paciente ideal, los pacientes miopes, de los hipermetrópicos. ¿Cuál sería mejor y qué expectativa podríamos generar allí? Ok, bueno, nosotros antes de hacer el lanzamiento realizamos un test clínico con 32 pacientes, nos colaboraron aproximadamente 10 optómetras, donde cada optómetra tuvo aproximadamente de 2 a 3 pacientes. Y realmente dentro de la evaluación clínica, los pacientes miopes encontraron una respuesta mucho más positiva en sus agudezas visuales en visión lejana. Sabemos que los pacientes miopes siempre son exquisitos en esta agudeza visual lejana, con esa claridad que se caracteriza en nosotros los miopes, y a veces al poner un lente multifocal, esa visión de sombra, esa visión, esas leves aberraciones pueden generar una incomodidad en su agudeza visual. Así que en el estudio encontramos que los pacientes, y yo por ejemplo, tuve como pacientes 2 optómetras, que es mucho más difícil, y eran miopes. Y el resultado de agudeza visual en visión lejana fue satisfactorio desde el momento que se insertó el lente de contacto, porque la nitidez era mucho más clara, como si tuvieran un lente monofocal en su visión lejana, y por supuesto en visión próxima mejoró. Así que no significa que en los pacientes hipermétropes no funcione, pero al tener esta zona descentrada, realmente el eje visual va a quedar un poco más despejado y va a coordinar en el momento en visión próxima esta activación de acomodación, convergencia, la miosis que hace la pupila. Es que cuando el paciente está en visión próxima coincida con la zona óptica, y cuando está en visión lejana, esta zona óptica al estar descentrada, pues el eje visual va a estar más despejado, llamémoslo de esta forma, y encontremos mejores calidades visuales. Como decía Guillermo, no solamente tener en cuenta esta descentración para la binocularidad, sino adicional hay una medida que muchas veces no tenemos en cuenta en los pacientes presbitas, como es el ángulo capa. Y realmente esto, cuando tenemos un descentramiento mayor, ¿qué podemos proporcionar en estos pacientes? Y a veces ese es el temor en consulta, los deslumbramientos, la visión en halos, podemos incluso aumentar las aberraciones de alto orden, entonces la calidad de agudeza visual no va a ser óptima. Muy bien, Guillermo Carrillo. Estamos en este tema de corregir los presbitas con lentes de contacto, aparecen más opciones, nuevas alternativas. Bienvenidas, Guillermo. Estamos hablando de esa parte de superar los retos que tenemos del pasado, darle la oportunidad a las nuevas tecnologías, empezar. Entonces, hablamos de precisamente qué deberíamos hacer en ese momento, Guillermo. Ya tiene la doctora Norma Cárdenas, representa médico, la momento, y también con eso, como con cualquier otro lente, Guillermo, ¿qué deberíamos nosotros entonces empezar a hacer de manera práctica para decir un presbita, venga, debe hacer unas pruebas? Quizás puede funcionar y podemos alternar con sus activos. Ese es el camino que usted empezó a recorrer hace unos minutos. Sí, yo creo que la proactividad es muy importante, la proactividad profesional frente al paciente que tiene. Y otro aspecto importante es tratar de identificar cuáles son las necesidades que tiene ese paciente, ¿no? Si es, como decía la doctora Norma, si es un miope, obviamente va a ser más exigente con la visión de lejos. Si es un hemétrope, obviamente va a ser más exigente con la visión de cerca, porque es lo que le está demandando. Algo que funciona, o por lo menos en mi experiencia,
funciona bastante bien es que cuando tú seleccionas bien al paciente, no al astigmata que está sobre valores de astigmatismo muy altos para un lente esférico, la agudeza visual es más satisfactoria, el paciente queda más contento de inicio en la prueba, es algo muy importante. Yo creo que yo le digo al paciente, mira, vamos a probar, hay una opción para corregir tu presbicia alternativamente a los armazones que utilizas y lo vamos a probar. Te voy a dar unos lentes y los vas a tener una semana, enseño a poner y sacar ese día y me vas a contar en el curso de la semana cómo te ha ido. Si hay que ajustar algo de lejos o hay que ajustar algo de cerca, lo hacemos. Y tú me cuentas si realmente esto es parte de las expectativas que tenías, ¿no? Porque funciona bastante bien y como decía Norma, en el 70% de los casos de 10 pacientes a los que tú les entregas el lente, 7 te van a decir que sí me funciona. Antes de la semana te están llamando y te dicen, ¿sabes qué? Mira, tengo un problema con la visión de cerca, pero me dijiste que podías ajustar. Sí, y funciona y realmente. Otro grupo de pacientes con los cuales funciona muy bien son las mujeres. Mejor que en los hombres. El hombre es como un poco más exigente con su visión de lejos por las actividades que realiza. Pero en el caso particular de las mujeres, puedes sacrificar, como decía Norma, el 20-20 o 20-15 o 20-10 por un 20 contento. De repente es el mismo 20-20 o el mismo 20-10, digamos, con una ligera disminución de calidad visual, pero para hacer todas mis actividades me funciona. Entonces yo creo que desde la perspectiva inicial del profesional es la proactividad, el decir, existe una opción, quiere probarla, por lo menos ahí no pierdes nada, porque definitivamente solamente has invertido un poquito más de tiempo. Y a partir de esa opción de prueba, estoy completamente seguro de que muchos de los pacientes van a decir, perfecto, sí, yo quiero probar, ¿no? Y al probar, pues tienes una mayor posibilidad de ofrecerle una alternativa adicional de corrección. Recuerden que en este caso, pues, lentes de contacto y corrección óptica van a ser complementarios. Eso no significa que si yo le adapto multifocales voy a perder la venta del multifocal aéreo. Al contrario, para ciertas actividades del paciente durante el día, actividades hoy día que son muy comunes, ¿no? Actividades de deportes amateurs, bicicleta, trotar, etcétera, donde tú ves que los pacientes sufren mucho porque la transpiración o la mascarilla, sobre todo en esta época todavía, que tú sales a hacer ejercicio o actividad física, empañan las gafas. Entonces, en este caso, yo le puedo ofrecer al paciente alternativas diferentes que van a, de alguna manera, cubrir esas necesidades que tienen. Guillermo, cuando usted habla de los ajustes, esos ajustes están especialmente en la prescripción óptica, por supuesto. Entonces, si la persona dice, me siento muy bien de lejos, pero de cerca me falta un poquito, cuando usted quiere sacrificar una notita de lejos para sumar de cerca, empieza a jugar con un ojo y con el otro. Ok, eso es importante porque la guía selectora del fabricante me va a decir qué ajustes eventualmente podría hacer si es que falla de lejos o falla de cerca. Estamos hablando un poco, no estamos hablando pues de 3 o 4 líneas de agudeza visual, estamos hablando de repente de la misma línea con menor calidad, un 20-20-2 versus un 20-20, por ejemplo. O que el paciente te dice, para ciertos detalles, como en la computadora, me falta un poco, tengo que estar moviéndome en el asiento para poder enfocar mejor, pues ahí podemos hacer ajustes relativamente pequeños y finos, ¿no? Un cuarto dioptría más, un cuarto dioptría menos, o pasar de una visión low a una high y combinar pues un ojo low y el otro high. Eso va a depender del diseño y de la guía selectora de cada uno de los fabricantes. Toca que de alguna forma no todos los diseños son 100% efectivos en todos los pacientes. Van a haber algunos que se acomoden mejor a ciertos pacientes por características del propio diseño del lente o características fisiológicas de diámetro pupilar. Y entonces toca pues tomar, es lo que yo pienso, tomar un lente como mi lente de inicio, la marca que sea, con la cual yo tengo confianza, como la que me da mejor soporte, digamos, técnico, con la que me permite tener el cambio de lente de prueba si es que requiero hacer una prueba para sentirme yo confiado al inicio. Una vez que uno creo que se familiariza, ya no es tan difícil, porque realmente difícil no es. Yo creo que ese es el punto de partida. Y en alguna conferencia hace algunos meses, a finales del año pasado, se hablaba de que muchas veces lo que es hoy día especial, pues fue especial en los lentes tóricos fueron especiales en la década del 70-80, los lentes esclerales fueron especiales al inicio del siglo
21, ¿no? O sea, hemos ido quemando etapas. Yo creo que en ese sentido, lo que decía Norma es importante, que a veces el desánimo del profesional está en el tiempo que voy a demandar con ese paciente, pero le voy a cambiar de alguna forma parte de su vida diaria y eso vale la pena ese esfuerzo extra. No vamos a hablar del tema de la consulta y del costo del tiempo, porque de alguna forma la pandemia también nos enseñó a sectorizar los tiempos de atención de los pacientes. Ya no puedo hacer adaptaciones de 10 minutos, pues necesito un tiempo un poquito más largo. Y yo creo que por ese lado podríamos comenzar a hacer o citar los pacientes, porque el paciente presbítero es un paciente que de alguna forma no es el paciente express que va a decir quiero el lente ahora y me voy porque estoy de viaje. Es un paciente que va a tener que entender que es un proceso el cual va a tener que va a ser paralelamente el esfuerzo del profesional y del paciente en la adaptación. Entonces yo creo que por ese lado tenemos que, digamos, cambiarnos nuestro propio chip en la adaptación de lentes de contacto, particularmente en el caso de la presbicia, para que logremos ese éxito que pretendemos tanto nosotros desde la perspectiva de hacer una buena adaptación, como la satisfacción de que el paciente me diga, mira, con esto me va muy bien, ¿no? Bien, doctor Carrillo. Doctora Norma Cárdenas, se me fue el tiempo. Estamos hablando de los ajustes y cada uno pues tendrá que en su práctica clínica analizar qué será conveniente. Médico Lanza miró un iPhone, es una propuesta para corregir a los presbitas, tienen dos diferentes diseños. Está muy interesante, doctora Norma. ¿Qué viene en esta propuesta de ustedes? ¿Van a visitar más países? ¿Van a colocar un inventario muy importante para que más personas van a acceder a los lentes de prueba? ¿Qué va a pasar? ¿Qué sigue ahora después de que hacen el lanzamiento? Bueno, este primer lanzamiento fue como un abrebocas de lo que viene. Ya vamos a empezar con estos eventos presenciales. Vamos a tener un lanzamiento oficial en las ciudades principales, como lo es Cali, Medellín, Bogotá, Barranquilla. Y por supuesto que tenemos a disponibilidad los lentes de prueba. Tenemos un gran banco de lentes de prueba para poder que el profesional pruebe el diseño con sus pacientes y disminuir lo que estábamos hablando anteriormente, como el tiempo en la silla, como el tener que probar 1, 2, 3, sino seguir la guía de adaptación y verificar que realmente estas adaptaciones se logren al final de la consulta. Entonces, venimos con lanzamientos presenciales y a disponibilidad de ustedes, pues absolutamente todo el producto. Manejamos rangos de -6, de -13 a +6 en diseños low y high. Así que venimos con toda, Javi. Muy bien. Doctora Norma, ¿ya está en Colombia? ¿Sigue viviendo en Estados Unidos? No, estoy en Colombia. Estoy en Colombia. La idea es empezar a hacer, digamos que si requieren algún tipo de apoyo presencial, estoy a disposición de todos los profesionales. No solamente presencial, también vía telefónica. Doctora Norma, la vida digital aumenta la probabilidad para los lentes de contacto y los pacientes presbitas. Pero absolutamente, o sea, la respuesta es sí, sí, sí. Realmente la pandemia lo que hizo fue acelerar un proceso de vida digital, aceleró absolutamente todo este mundo digital donde los pacientes hoy en día, si no es con un computador, es con una tablet, con un celular, y indudablemente los pacientes presbitas no son digamos que este segmento o este nicho de pacientes que son la excepción, no. Esto vino para quedarse y realmente esto es una oportunidad para todo el gremio de optometría con los profesionales de intentar y de promocionar a sus pacientes, mejorarle, como decía Guillermo, no solamente la salud ocular, sino visual, pacientes dependiendo de sus necesidades visuales, tener la opción de un lente multifocal. Muy bien. Bueno, doctora Norma, gracias por estar con nosotros. Doctor Carrillo, ¿cómo va su viaje en radio todos los miércoles a las 11 de la mañana? ¿Cómo va? Bien, bien, muy bien. Tenemos una programación ya hasta el mes de abril, ¿sí? Porque de alguna forma lo que se ha pedido es que tengamos un poco de programación extendida, o sea, es lo que tiene Yacle ya disponible. Y bien, yo creo que vamos a seguir trabajando mucho con los miembros de Yacle y la complementaremos a la doctora Norma que nos colabore en algún momento también.
Claro que sí. Y bien, y algunos otros planes, como dice la doctora Norma, pues presenciales para este año, porque pues ya nos toca salir de nuestras cuevas digitales, a nuevamente enfrentar el mundo, así que pues es la expectativa. Tenemos también una expectativa del Congreso Latinoamericano en Perú en el mes de octubre, así que pues Cali y Fedopto y alguna actividad en México también, ¿no? Entonces este año ya toca, como decía, comenzar a moverse, recuperar pues esa vida, no solamente digital, sino una vida mucho más de acercamiento personal, de fraternidad hacia los colegas de esta región. Pero muy bien. México y no one more para los prédicas. Así es. Nos vemos muy pronto y ustedes los espero el próximo jueves en un programa también de Salud Visual. Muchas gracias, Javi, por la invitación, doctor Carrillo. Que tengan muy buen día. Muchas gracias también, Norma. Aquí termina Salud Visual Hoy, el magazine del sector óptico. Te esperamos en nuestro próximo programa.